Universidad Francisco de Paula Santander, Ingeniería Industrial. El tema a tratar es almacenamiento y transporte. Distintas formas que pueden tener una capacidad de unos pocos metros cúbicos o de unos centenares y que pueden ser abiertos o herméticamente cerrados. Poseen en el fondo una tolva de descarga, la cual debe diseñarse con cuidado para lograr una descarga del producto controlada. El transporte fluvial está compuesto por aquellos modos de transporte acuático que se dan en lagos, ríos y canales fluviales dotados de la profundidad adecuada. Para almacenar las mercancías se requiere una serie de equipos que permitan minimizar los tiempos de manipulación y almacenamiento, evitar esfuerzos excesivos de los trabajadores, reducir los costos y que al mismo tiempo contribuyan a realizar las actividades de forma más eficiente. Hilos de almacenamiento. Los hilos de almacenaje más comunes son de forma cilíndrica con un soporte metálico, aunque también los hay rectangulares y cuadrados. Son parecidos a una torre y el material con el que se construyen pueden ser de metal, acero al carbono o inoxidable, hormigón armado, madera, plástico reforzado, fibra de vidrio, etc. Tipos de silos. Dependiendo de la materia prima que se vaya a almacenar, los tipos de silos son muy variados y se clasifican en 3 tipos. Silo de torre son las estructuras más comunes y pueden tener de 4 a 48 metros de diámetro y medir de 3 a 40 metros de altura. Pueden ser construidos de madera, cemento, hormigón o acero, entre otros materiales. Se usan para almacenar granos u otros materiales. Tanto la carga como la descarga se hace actualmente de forma mecánica. Tipo búnker son trincheras que sobresalen al exterior, que poseen muros de hormigón y una cubierta o lona impermeable hermética para cerrar. Se llenan y se comprimen con máquinas de carga y tractores. Silos tipo bolsa. Son bolsas plásticas herméticas que se usan para el almacenamiento de granos y forraje en el campo. Generalmente miden de 2 a 21 metros de diámetro. El largo varía de acuerdo al material que se vaya a almacenar. El almacenamiento presenta varias ventajas. La primera, necesitamos menos superficie de terrenos para almacenar la misma cantidad de material que si estuviera guardado en una nave horizontal. La segunda, mantiene los productos en condiciones óptimas. La tercera, su coste es menor que el de otros sistemas de almacenamiento. Desventajas de los silos. Una de las mayores desventajas de los hilos de almacenamiento es que a la hora de manipularlos existen muchos riesgos. Entre los más habituales se encuentran el riesgo de incendio y explosión, común en los elevadores de grano, accidentes por asfixia y riesgo de intoxicación. Riesgo de intoxicación por el uso de fumigantes y pesticidas. Riesgo de asfixia en la apertura de los hilos por el dióxido de carbono desprendido de las simientes y el forraje. Almacenaje. Posee una capacidad menor que los hilos, puede ser de fondo plano o inclinado. La extracción se hace por medio de alimentador o gravedad. Tolvas para flujo másico son adecuadas para polvos finos, para materiales con bajo índice de deslizamiento y fácilmente degradables, para reducir los tiempos de almacenaje que podrían comportar el surgimiento de fenómenos de descomposición, segregación, oxidación y a favorecer el vaciado según el principio freeze in y freeze out. Tolvas para flujo de embudo son empleadas solamente para polvos con grano grande, con índice alto de deslizamiento y no degradables, por lo que el material estacionario no genera fenómenos de segregación ni de caudal anómalo. El vaciado se produce según el principio freeze in y lax out. Fluvial. El transporte fluvial está compuesto por aquellos modos de transporte acuático. Este tipo de transportes juega un rol muy importante en las dinámicas económicas contemporáneas, a pesar que sus orígenes, estrictamente hablando, se remontan a los inicios de la humanidad. El fluvial ha sido considerado como el primer sistema de transporte en el mundo, el cual consiste en el traslado de productos o mercancías de un lugar a través de ríos, lagos y canales con profundidades adecuadas. Transporte fluvial puede darse de 3 modos específicos. Servicios de línea recta son aquellas rutas de transporte que obedecen a un patrón y a una trayectoria predefinidas, fijas y estables bajo un contrato de conocimientos de embarque emitido por el barco cargador.
Segundo, servicios de barcos sin trayecto fijo, también conocido como servicio general. Se trata de un tipo de transporte que no se guía por rutas establecidas o por itinerarios regulares, prefiriendo en cambio transportar pasajeros o bienes conforme a un criterio más versátil. Servicios de barcos petroleros. La presencia del transporte petrolero es tal en el sector fluvial que componen un tipo en sí mismo. Se trata, claro, de barcos adaptados para que el transporte de sustancias como gasolina, parafina o lubricantes, cuando no petróleo crudo recién extraído. En el transporte fluvial tenemos ventajas y desventajas. Unas de sus ventajas son que son mucho más económicos, prácticos y a corto plazo que el marítimo, con bajas tasas de accidentes y de contaminación sonora o gaseosa en comparación al transporte terrestre. En sus desventajas tenemos el deterioro de los cauces, el uso estacional y el riesgo ambiental por derrames. Barcos de transporte fluvial. En ellos tenemos cargueros, barcos contenedores, buques cisterna y barcos de pasajeros. Los cargueros son barcos de mercancía que típicamente transportan pocos pasajeros y mucha mercancía, generalmente compuesta de envasados, cereales, minerales y líquidos. Barcos contenedores. Con un altísimo nivel de especialización, son capaces de cargar y descargar su contenido en un solo día, casi siempre de naturaleza industrial. Suelen conectar con el transporte marítimo. Buques cisternas son los tanqueros y otros barcos diseñados para transportar líquidos y gases, como el gas natural licuado o combustibles hidrocarburos. Los barcos de pasajeros son diseñados de distinta forma y con distinta capacidad de pasajeros, van desde lanchas y botes hasta cruceros. Transporte manual interno. Bueno, el transporte interno, primero que todo, es aquel desplazamiento que ocurre dentro de una empresa. Se realizan con sistemas de transporte y medios de transporte específicos internos de cada empresa, que pueden unirse para formar un sistema de flujo de material. También hay que tener en cuenta la manipulación manual, que es aquella donde ocurre una sujeción o un levantamiento de una carga que es un objeto susceptible de ser movido por parte de uno o varios trabajadores. Entonces, ¿qué es el transporte manual interno? Es aquel que necesita un empuje, una fuerza de una persona para poder ejecutar movimientos. Un carro de transporte manual es un objeto, un elemento para el movimiento de mercancías de forma manual, manejada por el hombre, habitualmente dentro de un local o de una empresa, a nivel industrial o almacén. Existen diversos diseños y tamaños para cubrir una amplia gama de necesidades, aunque todos ellos siguen un formato común. Disponen de ruedas, por lo general 2 fijas y 2 giratorias, conos sin freno, fijadas a una base sobre la que se coloca la carga. Sobre esa base se pueden encontrar otros elementos como tiradores, paredes, laterales o niveles de carga. Existen 3 tipos de transporte manual, clasificadas en transpaletas, apeladoras y carretillas. Las transpaletas, un aparato utilizado para realizar diferentes tareas como carga, descarga de mercancías de una zona a otra dentro de un almacén o bodega. Las transpaletas son las más utilizadas. Operan en suelos lisos y hacen traslados en corta distancia. Llegan a pesar hasta 1.500 kilogramos si funcionan con un rodillo y hasta 2.000 kilogramos si funcionan con 2 rodillos. No tiene operario a bordo y tiene un mantenimiento mínimo. Existen 4 tipos de transpaleta. Una de ellas es la transpaleta manual, donde su estructura de acero ultraligero es extraordinariamente resistente, con juntas soldadas y extremos de horquillas reforzados que aseguran la máxima durabilidad hasta en las aplicaciones más exigentes. Otra de ellas es la transpaleta de bajo perfil. Su diferencia de la anterior viene marcada por la altura de la horquilla y la altura desde el suelo. También está la transpaleta de elevación rápida. Dispone en 3 y 5 posibilidades para la elevación de las horquillas. Y por último está la transpaleta manual
radioguía autónoma. Esta transparenta de preparación de pedidos permite realizar todas las operaciones en tiempo real y sin papel. Permite a cada operador recibir y transmitir a distancia toda la información necesaria a través del terminal de radio enmarcado en la traspaleta y del sistema central informatizado. Gracias a un sistema de alimentación específicamente estudiado, la traspaleta tiene una gran autonomía. También está equipada con un lector industrial de código de barras. Las apiladoras. En ciertas industrias las apiladoras suelen ser las más utilizadas, ya que tienen la libertad para poder moverse por toda la empresa. Son ligeras de elevación hidráulica, ideales para el transporte en almacén de cargas medias y ligeras. Tiene una apariencia externa a traspaletas, pero no funcionalmente. Permite elevar y apilar cargas. ¿Qué es apilar? Apilar es poner una cosa sobre otra de manera que forme una pila y así obtener mejor sujetación. Existen varios modelos de apiladoras. Una de ellas son la MX510, MX516 y MX1016, con sus respectivas elevaciones, cargas, replegado y peso. Y por último están las carretillas. Este es un pequeño vehículo normalmente utilizado por una persona para el transporte a mano de carga. Existen varios tipos de carretillas, pero se clasifican de la siguiente manera: con una carretilla de una sola rueda, diseñada para distribuir el peso de carga entre la rueda y el trabajador; la carretilla de 2 ruedas, que es más estable a nivel del suelo; y la carretilla industrial, más sofisticada, que cuenta con un sistema de suspensión hidráulico. Concluimos que en las industrias que manejan materiales sólidos, materias primas y productos terminados, es necesario hacer un estudio de forma breve sobre los diferentes métodos de almacenamiento, indicando cómo puede realizarse en forma conveniente al movimiento de entrada y salida de los materiales del almacén, y el método de almacenamiento va relacionado de acuerdo al tipo de proceso que manejen en la planta. También que los medios de transporte tienen una relevancia extraordinaria en la sociedad porque permiten la circulación de bienes y de personas, logrando una integración social que favorece el desarrollo. Dentro de los medios de transporte, los barcos permiten generalmente el desplazamiento de mayores volúmenes de material o de personas que el terrestre, de modo que su importancia económica es en muchos casos innegable. La mano de obra empleada para el transporte y manipulación interna en muchas empresas, este factor varía grandemente, no solamente entre un ramo y otro, sino también dentro de las instalaciones del mismo tipo.